La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Hay carreteras en este mundo que parecen tener alma propia. Caminos que han visto tanto dolor, tanto sufrimiento, que absorben cada gota de tristeza hasta convertirse en algo más que simple asfalto y concreto. La Rumorosa es una de esas carreteras. Miles de personas han pasado por ahí, pero no todas han llegado a su destino. Algunos dicen que es por los accidentes, otros por la neblina traicionera. Pero quienes conocemos la verdad sabemos que hay algo más, algo que no aparece en los reportes oficiales. Mi nombre es Roberto Hernández Castillo, tengo 43 años y soy de Tijuana, Baja California. Llevo 20 años manejando tráiler por toda la República Mexicana. He visto muchas cosas en las carreteras, cosas que prefiero no recordar, pero nada se compara con lo que me pasó en la Rumorosa hace 3 años. Todo comenzó un viernes por la noche. Tenía que entregar un cargamento de electrodomésticos en Mexicali antes del lunes temprano, así que decidí tomar la ruta de la Rumorosa para ganar tiempo. Era febrero, y hacía un frío que calaba hasta los huesos. El tráiler iba pesado, casi al límite permitido, y el motor se quejaba con cada subida. Eran las 9 de la noche cuando entré a la zona montañosa. La niebla comenzaba a formarse entre los cerros como fantasmas que bailaran entre las rocas. Encendí las luces altas y reduje la velocidad. Conocía bien esa carretera, pero de noche y con niebla se volvía traicionera. A los pocos kilómetros vi las luces rojas de un tráiler detenido en el acotamiento. Me acerqué despacio y pude ver a un compañero trailero parado junto a su unidad. Paré para ofrecerle ayuda, como siempre hacemos entre nosotros. El hombre se acercó a mi ventana con pasos lentos. Era delgado, de unos 50 años, con una gorra sucia y ropa de trabajo desgastada. «Buenos días, compadre», me dijo con voz ronca. «Se me descompuso el tráiler aquí en la subida. ¿No me puede dar un aventón hasta el próximo pueblo?» «Por supuesto», le respondí, «suba». El hombre subió a la cabina y cerró la puerta con cuidado. Tenía un olor extraño, como a tierra húmeda mezclada con algo dulzón que no pude identificar. Su piel se veía muy pálida bajo la luz del tablero. «Muchas gracias, hermano», me dijo mientras se acomodaba en el asiento. «Llevo horas esperando que pase alguien. Esta carretera está muy sola de noche». Arrancamos de nuevo. El hombre no hablaba mucho, solo miraba por la ventana hacia la oscuridad. De vez en cuando suspiraba profundo, como si cargara con una pena muy grande. Yo traté de hacer conversación. «¿De dónde viene, compañero?» «De muy lejos», me respondió sin voltear a verme. «Muy, muy lejos». «¿Y para dónde va?» «A casa», murmuró. «Siempre voy a casa, pero nunca llego». Sus palabras me dieron un escalofríos que me recorrió toda la espalda. Había algo en su tono que no me gustaba nada. Decidí cambiar de tema. «¿Qué carga llevaba en su tráiler?» «Recuerdos», me dijo volteando a verme por primera vez. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas visibles. «Cargo puro recuerdos». El corazón se me aceleró tanto que pensé que se me iba a salir del pecho. Pisé el freno suavemente, tratando de mantener la calma. El tráiler se detuvo poco a poco en medio de la carretera. «Oiga, compadre, creo que aquí se baja», le dije con voz temblorosa. El hombre sonrió, pero su sonrisa no llegaba a esos ojos vacíos. «No, Roberto, todavía no llegamos». Nunca le había dicho mi nombre. Se inclinó hacia mí y pude sentir su aliento frío en mi cara. Olía a flores marchitas y tierra de panteón. «Usted y yo vamos a hacer un viaje muy largo», me susurró. «Un viaje que no tiene regreso». Traté de abrir la puerta, pero no respondía. El seguro estaba trabado y no se movía por más que lo jalé. Las ventanas tampoco bajaban. Era como si el tráiler hubiera cobrado vida propia y me tuviera atrapado ahí dentro. El hombre empezó a reírse con una risa que sonaba como metal raspando contra metal. Su piel comenzó a cambiar de color, volviéndose gris como la niebla que nos rodeaba. Sus dedos se alargaron hasta convertirse en algo parecido a ramas secas.
¿Sabe cuántos como usted han pasado por aquí?, me preguntó mientras sus uñas crecían hasta volverse garras. ¿Sabe cuántos se han quedado para siempre en estas montañas? No pude responder. El miedo me había paralizado por completo. Solo podía temblar mientras veía cómo esa cosa que había subido a mi tráiler se transformaba en algo que no era de este mundo. Todos creen que los accidentes en la Rumorosa son por la niebla, por la carretera peligrosa, por el cansancio. Pero la verdad es que somos nosotros, los que nunca pudimos salir de aquí, los que nos quedamos atrapados para siempre en esta carretera maldita. De repente, el tráiler comenzó a moverse solo. El volante giraba sin que yo lo tocara, llevándonos hacia el precipicio. Pude ver las luces de otros tráilers que venían en sentido contrario, pero pasaban a través de nosotros como si fuéramos fantasmas. Ahora entiendo, me dijo la cosa con voz que ya no sonaba humana. Ahora sé que nunca salí de aquí aquella noche hace 15 años. Mi familia todavía me espera en casa, pero yo nunca voy a llegar. Y usted tampoco. El tráiler siguió avanzando hacia el abismo, mientras yo gritaba sin que nadie pudiera escucharme. La niebla se hizo más espesa hasta que ya no pude ver nada más que oscuridad. El tráiler siguió avanzando hacia el abismo, mientras yo gritaba sin que nadie pudiera escucharme. La niebla se hizo más espesa hasta que ya no pude ver nada más que oscuridad. No recuerdo haber tocado el fondo. Solo recuerdo despertar dentro de mi cabina, pero algo había cambiado. El paisaje era el mismo, la carretera era la misma, pero el tiempo se había detenido. Siempre era la misma hora en mi reloj, las 9:43 de la noche. Durante días traté de salir de la Rumorosa. Manejaba hacia Tijuana, pero después de horas de camino siempre terminaba en el mismo lugar donde había recogido al extraño pasajero. Manejaba hacia Mexicali y lo mismo pasaba. Era como estar atrapado en un círculo sin fin. El tráiler nunca se quedaba sin gasolina. Nunca necesité comer ni dormir. Mi celular marcaba siempre sin señal. En las noches podía ver las luces de otros autos que pasaban, pero cuando tocaba el claxon o encendía las luces de emergencia, nadie se detenía. Era como si yo fuera invisible para el mundo real. Poco a poco fui entendiendo la verdad. Yo también había tenido un accidente esa noche. Cuando el extraño hombre subió a mi tráiler, cuando todo se volvió oscuro, yo también me había despeñado por el precipicio. Mi cuerpo físico estaba en el fondo del abismo junto con los restos de mi tráiler. Pero mi alma había quedado atrapada en ese lugar maldito. Con el paso de los días comencé a ver a otros como yo. Traileros que caminaban por la carretera en la madrugada, con la ropa sucia y la mirada perdida. Algunos llevaban años ahí, otros acababan de llegar. Todos teníamos la misma historia. Habíamos recogido a un extraño en el camino. Habíamos visto cosas que no podíamos explicar, y después habíamos despertado atrapados en esta pesadilla eterna. Don Sebastián era el que llevaba más tiempo. Había llegado en 1987. Me contó una noche mientras nos encontramos en la misma curva donde todo comenzó. Su familia lo había buscado durante meses, pero nunca encontraron su cuerpo. Él seguía ahí, esperando completar un viaje que nunca terminaría. Hay algo en estas montañas, me explicó con voz cansada. Algo muy viejo y muy hambriento. Se alimenta de la soledad de los que viajan de noche. Nos atrapa y nos convierte en parte de él. Ahora nosotros somos los que atraemos a nuevos tráileros, sin poder evitarlo. Intenté resistirme al principio. Cuando veía las luces de un tráiler en la distancia, me escondía entre las rocas para no salir a pedir ayuda. Pero era más fuerte que mi voluntad. Mi cuerpo se movía solo, caminaba hasta la carretera y levantaba la mano para detener al siguiente conductor. La primera vez que subí al tráiler de otro compañero traté de advertirle. Le grité que no me recogiera, que siguiera de largo, que esto era una trampa. Pero las palabras que salían de mi boca eran otras. Le decía que se me había descompuesto mi unidad, que necesitaba un aventón al próximo pueblo. Era como si alguien más controlara mi voz. Durante el viaje traté de saltar del tráiler en movimiento, de abrir la puerta y arrojarme a la carretera, pero mis manos no obedecían. En lugar de eso, veía cómo mi piel se volvía pálida,
como mis ojos se oscurecían hasta quedar completamente negros, como mis dedos se convertían en garras. El pobre hombre se dio cuenta demasiado tarde de lo que estaba pasando. Gritó, trató de detener el tráiler, intentó escapar, pero ya no había manera de salir. La niebla nos envolvió a los dos, y el tráiler se dirigió hacia el mismo precipicio donde yo había caído. Esa noche se sumó uno más a nuestro grupo de almas perdidas. Se sumó uno más a la maldición de la Rumorosa. Han pasado 3 años desde entonces. He perdido la cuenta de cuántos compañeros traileros han caído en la misma trampa. Cada noche salgo a la carretera sin poder evitarlo. Cada noche mi cuerpo fantasmal camina hasta el acotamiento y espera a que pase el siguiente tráiler. Algunos conductores me ven y siguen de largo. Esos son los afortunados, los que su instinto les dice que hay algo malo conmigo. Pero siempre hay otros, compañeros bondadosos que se detienen para ayudar a un hermano trailero en problemas. Esos son los que se quedan para siempre. Mi familia sigue esperándome en Tijuana. Mi esposa María y mis 2 hijos, Jesús y Carmen, rezan todas las noches para que regrese a casa sano y salvo. No saben que su esposo y padre se perdió para siempre en las curvas de la Rumorosa hace 3 años. De vez en cuando logro escuchar sus voces en el viento de la montaña. Escucho cómo María le dice a los niños que papá solo se tardó un poco más en su viaje, pero que pronto va a regresar. Escucho cómo mis hijos preguntan por qué no contesto el teléfono, por qué no he vuelto a casa. Cada vez que oigo sus voces trato de gritar, de hacerles saber que estoy aquí, que los amo, que no los he abandonado. Pero mi voz se pierde en la niebla fría de la madrugada. Ahora sé que nunca voy a salir de aquí, que voy a quedarme atrapado en esta carretera maldita hasta que el mundo se acabe. Cada noche seré el fantasma que sube a los tráilers de conductores inocentes. Cada noche seré parte de la maldición que los arrastra hacia el mismo destino que yo tuve. Si alguna vez manejas por la Rumorosa de noche y ves a un hombre en el acotamiento pidiendo aventón, no te detengas. Aunque se vea como un compañero trailero en problemas, aunque su historia te suene creíble, aunque tu corazón te diga que debes ayudarlo. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que pasan en esos lugares donde la oscuridad se hace más densa y el silencio duele en los oídos. Mi abuelo siempre decía que las carreteras guardan secretos, que el asfalto absorbe todo lo que pasa sobre él, las alegrías, las penas y también las tragedias. Yo creía que eran solo historias para asustar muchachos, hasta que me pasó a mí. Me llamo Roberto Hernández Gutiérrez, soy de Monclova, Coahuila. Tengo 42 años y llevo más de 20 manejando tráiler por todo el país. He visto de todo en estas carreteras, accidentes terribles, gente desesperada pidiendo aventón en medio de la nada, luces extrañas que bailan en el horizonte cuando el cansancio te pesa en los párpados. Pero nunca había vivido algo como lo que me pasó esa noche en la carretera que va de Saltillo a Monterrey. Era el 15 de octubre del año pasado. Llevaba una carga de cerveza desde la planta de Tecate hasta Guadalajara, pero tenía que pasar por Monterrey para recoger unos documentos. El clima estaba raro esa noche. Había llovido todo el día, y cuando salió el sol por la tarde, se veía ese vapor que sale del asfalto mojado, como si la tierra estuviera respirando. Salí de Saltillo cerca de las 9 de la noche. No me gusta manejar de noche, pero a veces no queda de otra. El tráfico estaba ligero, solo algunos carros de vez en cuando y uno que otro tráiler como el mío. La radio sonaba bajito, música norteña que me ayudaba a mantenerme despierto. Todo iba normal hasta que llegué a ese tramo que está como a 30 kilómetros de Saltillo, donde la carretera se hace más angosta y hay muchas curvas. Ahí es donde dicen que han pasado muchos accidentes. La gente del pueblo cercano siempre ha dicho que ese pedazo de carretera está maldito. Iba manejando tranquilo, pensando en que ya pronto llegaría a Monterrey, cuando vi algo en el espejo retrovisor que me heló la sangre. Una mujer. Estaba parada a un lado de la carretera, bajo la luz amarillenta de uno de esos postes que ponen cada tanto. Llevaba un vestido blanco que se movía con el viento nocturno, y tenía el cabello largo y negro que le tapaba parte de la cara. Pero lo que más me impresionó fue que no movía la mano para pedir aventón. Solo estaba ahí parada,
viendo hacia la carretera. Pensé que tal vez se le había descompuesto el carro o algo así. Aunque era raro que una mujer anduviera sola a esas horas en un lugar tan solitario. Reduje la velocidad y me orillé un poco para ver si necesitaba ayuda. Cuando pasé junto a ella, volteé para verla mejor. Lo que vi me hizo apretar más fuerte el volante. La mujer me estaba viendo directamente. Sus ojos, Dios mío, sus ojos eran completamente negros. No se veía ningún blanco en ellos, como si fueran dos hoyos profundos en su cara. ¿Y su piel? Su piel era de un color gris pálido, como la de alguien que ha estado mucho tiempo sin ver el sol. Pero lo más raro de todo fue que cuando la vi bien, se empezó a sonreír. Una sonrisa que no era normal, demasiado amplia, como si alguien le hubiera cortado la boca hacia las orejas. Aceleré sin pensarlo. El corazón se me salía del pecho y las manos me temblaban sobre el volante. En el espejo retrovisor vi que la mujer seguía ahí parada, pero ahora parecía estar más cerca del camino, como si hubiera dado unos pasos hacia adelante. Fueron ideas mías, pensé. El cansancio me está jugando una mala pasada. Seguí manejando tratando de calmarme. Subí el volumen de la radio y me puse a silbar para distraerme, pero no podía quitarme de la cabeza esa imagen. Esos ojos negros y esa sonrisa que no era de este mundo. Como a los 10 minutos, cuando ya me había tranquilizado un poco, sentí que algo no estaba bien. Una sensación rara en el estómago, como cuando sabes que alguien te está viendo pero no puedes ver quién es. Volteé hacia el espejo retrovisor de nuevo, y mi sangre se convirtió en hielo. La mujer estaba sentada en el asiento de atrás de la cabina. No había escuchado que subiera. No había sentido que la puerta se abriera, no había nada. Simplemente estaba ahí, como si hubiera aparecido de la nada. Me quedé paralizado. No podía mover ni un músculo. Ella seguía con esa sonrisa terrible y me veía a través del espejo. Su vestido blanco ahora se veía sucio, manchado con algo oscuro que no quería imaginar qué era. ¿A dónde vamos?, me preguntó con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos, como un eco en una cueva profunda. No pude contestar. La garganta se me cerró por completo. El tráiler siguió avanzando por la carretera mientras yo trataba de procesar lo que estaba pasando. Mis manos sudaban tanto que se resbalaban del volante. Quería parar, bajarme y correr, pero algo me decía que eso sería peor. «Sigue manejando», me dijo la mujer, como si hubiera leído mis pensamientos. «Llévame a casa». Su voz ahora sonaba más cerca, como si se hubiera movido hacia adelante. Por el espejo lateral vi que efectivamente se había recorrido al borde del asiento, casi pegada a mi respaldo. ¿Dónde vive usted?», logré susurrar con la poca voz que me quedaba. Se rió, una risa que me puso los pelos de punta, como el sonido que hace el viento cuando pasa por las ventanas rotas de una casa abandonada. «Ya lo sabrás», me contestó. En ese momento empezó a oler raro en la cabina. Un olor como a flores muertas mezclado con tierra húmeda. El olor se hacía más fuerte cada minuto que pasaba, hasta que tuve que respirar por la boca para no vomitar. Seguí manejando como pude. No sabía qué más hacer. Cada vez que trataba de ver hacia atrás en el espejo, ella estaba ahí, viendo hacia adelante con esa sonrisa que nunca se le quitaba de la cara. Después de un rato que se me hizo eterno, me dijo que doblara en una salida que yo nunca había visto antes. Era un camino de terracería que se internaba entre unos cerros pelones. La luna estaba tapada por las nubes, así que solo podía ver lo que alcanzaban las luces del tráiler. «¿Por aquí?», me indicó cuando llegamos a una bifurcación. «A la derecha». Obedecí sin chistar. El camino se hacía cada vez más angosto y lleno de piedras. El tráiler brincaba y se sacudía, pero ella parecía no moverse para nada, como si estuviera pegada al asiento. Llegamos a un lugar donde había varios árboles secos y retorcidos. En medio de ellos se veía una construcción vieja, casi en ruinas. Parecía haber sido una casa alguna vez, pero ahora solo quedaban las paredes de adobe medio caídas y un techo que tenía más agujeros que tejas. «Aquí es», me dijo, «para el tráiler». Hice lo que me pidió y apagué el motor. El silencio que siguió fue terrible. Solo se oía el viento entre los árboles y un sonido extraño, como si algo estuviera raspando las piedras. «Gracias por traerme», me dijo la mujer.
y sentí que se levantaba del asiento. Me dio tanto miedo voltear que mantuve la vista hacia adelante. Escuché que la puerta de atrás se abría, pero no oí sus pasos bajando. Pasaron varios minutos antes de que me atreviera a voltear. El asiento estaba vacío, pero había quedado una marca húmeda donde ella había estado sentada. Una mancha oscura que parecía sangre vieja. Arranqué el tráiler lo más rápido que pude y salí de ahí como alma que lleva el diablo. No paré hasta llegar a la primera gasolinera que encontré, ya casi llegando a Monterrey. Ahí me bajé temblando y pedí un café bien cargado para calmar los nervios. El despachador, un señor mayor con bigote canoso, me vio la cara y me preguntó si estaba bien. ¿Usted conoce alguna historia de una mujer que se sube a los tráilers en la carretera de Saltillo? Le pregunté. Se le cambió la cara completamente. Me vio serio y se acercó más. ¿Se le subió?, me preguntó en voz baja. Asentí con la cabeza. El señor se persignó y negó con la cabeza. Pobrecito de usted, amigo. Esa mujer murió hace como 30 años en un accidente muy feo en esa carretera. Dicen que desde entonces se les aparece a los traileros para que la lleven a su casa. Pero lo malo es que... Se quedó callado y me vio con lástima. ¿Qué?, le pregunté. Los que se la encuentran nunca vuelven a ser los mismos. Dicen que ella se queda pegada a uno, que ya no te deja en paz. Pensé que el señor estaba exagerando, pero cuando llegué a mi casa al día siguiente empezaron a pasar cosas raras. Primero fueron ruidos en la noche, como si alguien caminara por el techo de mi casa. Luego empecé a verla en los espejos, solo por un segundo, pero ahí estaba, con su vestido blanco, y esa sonrisa horrible. Mi esposa dice que hablo dormido, que menciono un nombre que no conoce, Esperanza, y siempre digo lo mismo, ya voy por ti, Esperanza, ya voy por ti. Han pasado 8 meses desde esa noche, y las cosas han empeorado. Ya no puedo manejar tráiler porque cada vez que me subo a uno, la veo en el asiento de atrás. Mi familia está preocupada porque he bajado mucho de peso y ya no duermo casi nada. Los doctores dicen que es estrés, que necesito descansar. Pero yo sé la verdad. Ella sigue conmigo. Y cada noche siento que se acerca más. Anoche soñé que estaba manejando otra vez por esa carretera. Pero esta vez, cuando llegamos a la casa en ruinas, ella me dijo algo diferente. La próxima vez te quedas conmigo. Y sé que esa próxima vez está muy cerca. Por eso escribo esto. Para que sepan qué me pasó. Para que entiendan por qué ya no voy a estar más aquí cuando lean estas palabras. Porque esta noche voy a manejar una última vez por esa carretera. Y esta vez no voy a regresar. La muerta de Saltillo finalmente me va a llevar a casa.